con respecto a la mejora de la esterilización. Pienso que gracias a los disertantes que tenemos, santafesinos, va a crecer el desarrollo de la esterilización en esa zona de la provincia y serán ejemplo. Agradezco muchísimo a la presidenta del colegio por habernos dado el lugar para poder concretar ese proyecto. Sin más demorar, delego la palabra a la presidenta y le recuerdo que estamos siempre en contacto. La unión es lo que permite progresar. Hola, Dejo entonces hola a todos, buenas tardes. A Claudia Varela. Bueno, primero quiero agradecer a todos los que han respondido a nuestra convocatoria y también, sobre todo, a los colegas que hicieron esta jornada, a los colegas que desinteresadamente hoy comparten sus conocimientos con todos. Es importante para todos los farmacéuticos porque la esterilización es una incumbencia farmacéutica y la única manera que tenemos de posicionarnos como farmacéuticos en esta área es con solvencia científica y profesional. Entonces creo que es una responsabilidad de todos prepararnos para asumir la responsabilidad que nos toca. Y sobre todo agradecer a Elga, que fue el motor de estas jornadas, es quien nos nucleó y quien llevó adelante junto con los farmacéuticos que hoy y en estas 4 jueves van a hablar. Y ella representa sin ninguna duda la esterilización en la República Argentina. Así que gracias Elga y gracias a todos los colegas que están presentes hoy y en las próximas jornadas. Los dejo ahora con Pedro, que se puso un poco acá al hombro la coordinación de esta jornada y supongo que de muchas más que van a venir. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Federico González, soy farmacéutico, especialista en esterilización. Y bueno, estamos orgullosos de realizar esta jornada de actualización en esterilización, desinfección y productos médicos para la formación profesional y agradecer a todos los presentes interesados en participar en esta jornada. Vamos a dividir, esta jornada se va a dividir en todos los jueves de septiembre, en distintos módulos de 120 minutos. Hoy nos toca presentar con mi colega Giuliano Benarduzzi los temas que corresponden a normativa de esterilización, desinfección y asepsia, limpieza instrumental y métodos de esterilización. Así que bueno, espero que les guste y que les atrape todo lo que son estos temas que son bastante interesantes. Okay. Bueno, para comenzar, un poco vamos a hablar de lo que es la historia de esterilización, cómo surgen las centrales de esterilización. Las centrales de esterilización surgen como apéndices de las áreas quirúrgicas, donde se hacían las funciones de doblado de gasas, vendaje, que todo lo que respectaba a lo que era la guerra, en los años 60 o 70, cuando surgen todo lo que respecta a los avances de los materiales poliméricos y el desarrollo de nuevos productos médicos, exige a los profesionales de conocer un poco más todo acerca de la composición de los productos para el procesamiento de los mismos. En ese momento, las centrales de esterilización comienzan a tener un rol
fundamental, esencial, mejor dicho, en todo lo que es las instituciones de salud. Un poco con un problema técnico. Ok, sigo con bueno, las centrales de esterilización actuales, como se pueden observar, como fueron evolucionando, vamos a hablar un poco del marco regulatorio. En el año 1985 se sanciona la ley provincial 9847. Entonces, ¿qué establece esta ley? Bueno, que exige a los establecimientos de salud que los servicios de esterilización se toman como condición necesaria para su habilitación. Las instituciones sí o sí tenían que tener la presencia de la central de esterilización, pero en esto lo que no establecía son los detalles constructivos, los recursos físicos y humanos para realizar las funciones del servicio. Fue así que en el año 1994, gracias a la sanción de la resolución 255, determinaba la necesidad de reglamentar lo que son las centrales de esterilización, estableciendo la dirección técnica del servicio a cargo de los profesionales farmacéuticos y las condiciones de trabajo en la central. En el año 2008, la resolución 102 establece que implementaba los detalles de construcción, de recursos humanos y equipamientos para lo que es la central de esterilización en la provincia de Buenos Aires. A su vez, en el año 2015, en la provincia de Santa Fe, surge la 960, la resolución 960, que establece los estándares de calidad, eficiencia y seguridad para el procesamiento de los productos médicos de uso estéril. Detalla todo lo que son la construcción de la planta física, los equipamientos y los recursos humanos para lo que es el área de esterilización en instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Si bien todo lo que representa lo que regula el Ministerio de Salud de la Nación no aplica en la provincia de Santa Fe, aunque todas estas sanciones de leyes y resoluciones se utilizan como guías para redactar nuestras propias normativas en la provincia. Bueno, vamos a meternos un poco con el tema de los temas que vamos a tratar hoy. Limpieza instrumental quirúrgico. Uno de ellos, bueno, la limpieza instrumental quirúrgico es la eliminación de toda suciedad visible y no visible y de cualquier otro material extraño en los dispositivos médicos que son reprocesados. Es el paso más importante en el proceso de desinfección y esterilización. ¿Por qué es tan importante la limpieza? Bueno, porque evita lo que es la transmisión de enfermedades entre un paciente y el otro, ya que los dispositivos médicos se utilizan tanto en derivados pacientes, son reutilizables, muchos de ellos, y una limpieza efectiva, si no se garantiza esto, se puede generar una transmisión entre pacientes. A su vez, afecta lo que es la funcionalidad de los dispositivos médicos, ya que por dentro y por fuera de los dispositivos el acumulo hay cúmulos de suciedad que no se remueven correctamente, eso lo que hace es afectar a la funcionalidad, hasta inclusive a veces inhabilitándolos a los productos, a los dispositivos médicos. Y a su vez, impiden la esterilización de todo instrumental, ya que suciedad y resto de materias orgánicas sobre la superficie del material evita el contacto entre el agente esterilizante y el dispositivo médico a esterilizar, lo cual no se puede garantizar el proceso. Bueno, en lo que es prelavado del instrumental, el prelavado del instrumental es el primer paso de lo que va a llevar al lavado del instrumental. ¿En qué?
Hola. El prelavado instrumental consiste, ya sea en áreas de mayor volumen donde se usan, sean los sitios quirúrgicos o los servicios satélites. Una vez que se termina de usar el dispositivo médico o instrumental quirúrgico, se debe colocar en una solución preparada de detergente enzimático y simplemente dejarlo que actúe. Esto es lo que hace, evita que toda materia orgánica se fija en el instrumental y que después cueste su remoción. Por eso se aconseja siempre preparar una solución de detergente enzimático, sumergir el material, hasta después hacer el lavado del instrumental. Después, obviamente, toda esta solución se descarta y comienza a prepararse la solución para hacer el lavado efectivo. En lo que respecta al lavado instrumental quirúrgico, los factores que afectan al lavado están relacionados, son el agua, la temperatura, el detergente enzimático, el tiempo de exposición y la acción mecánica. O sea, la remoción de toda suciedad visible. Cuando hablamos de suciedad visible, hablamos de sangre, tejidos, partículas que están en contacto con el dispositivo. Bueno, el agua. El agua es el factor más importante, digamos, para lo que es la remoción, es lo que es el vehículo donde se va a generar la dilución del detergente enzimático, lo que va a generar la remoción en sí. El agua va a estar... La calidad del agua es algo muy, pero muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el efecto de las impurezas puede generar restos de silicatos, ácidos cílicos, que generan formación de capas delgadas coloreadas de apariencia vidriosa. Si bien es un cambio organoléptico en lo que es el material, un cambio en la visible, no es un cambio a la calidad. No así en el caso de los cloruros. Que los cloruros generan corrosión por picadura. ¿Por qué? Porque en sí, los cloruros afectan la capa pasiva del material, generando puntos por picaduras, que esas corrosiones terminan siendo, con el tiempo, agravándose más y más, y terminan inutilizando en verdad el dispositivo médico, ya que no se puede garantizar la esterilidad del mismo frente a este tipo de impurezas. Otros efectos que afectan el agua son los residuos de evaporación. Si bien el agua, esto se da más a un nivel de esterilización, se pueden observar como manchas dentro de los materiales. Esas manchas o capas de residuos es causa de residuos de evaporación, por eso es muy importante conocer la calidad del agua. En lo que respecta a la calidad del agua, bueno, los valores límites establecidos por las normas EN 285 e ISO 17665, establece la calidad de agua de alimentación. Ok, entonces, vemos acá, por ejemplo, los silicatos, las concentraciones máximas que puede tener el agua de lavado. En el caso de los silicatos da 1 miligramo por litro, en el caso de los cloruros de 2 miligramos por litro como máximo. Fíjense que para hacer una relación, el agua de red tiene más o menos 80 miligramos de cloruro por litro. ¿Cómo se disminuye esta concentración de cloruros, de impurezas? A través de filtros de partículas o filtros de carbono activado que eliminan la impureza y generan una calidad de agua superior que se permite para lo que es el lavado. Bueno, en lo que tiene que ver con los detergentes enzimáticos, detergentes enzimáticos que son agentes químicos responsables de la remoción de toda la suciedad, sangre, tejidos, partículas extrañas visibles en el material. El detergente enzimático es una solución que presenta enzimas, enzimas que van a degradar residuos de proteínas, caso de las proteasas, residuos de lípidos, en el caso de la lipasa, y residuos de carbohidratos, en el caso de la amilasa, en el caso de un detergente enzimático. A su vez, los detergentes enzimáticos cuentan con un agente activo que lo que hace es disminuir la tensión superficial, favoreciendo a todo lo que es la remoción de
de los productos médicos, de la sociedad de los productos médicos. Es muy importante tener en cuenta que la actividad óptima que se puede dar dentro de los detergentes enzimáticos está relacionado con la temperatura y también con el tiempo de exposición. Generalmente el fabricante da una sugerencia de cómo preparar los detergentes enzimáticos de acuerdo a su dilución, también en lo que es el tiempo de exposición y a su vez también con la temperatura. Las temperaturas siempre se buscan que sean 40 grados para que esa genere la actividad óptima de las enzimas y así se genera una remoción eficaz. Temperaturas por encima de los 40 grados, caso de los 45 grados, generan fijación de la fibrina que se encuentra en la sangre y después la remoción es mucho más compleja. Bien, la acción mecánica nos referimos a, a la remoción a través de la limpieza manual o a través de la limpieza mecánica, que es a través de equipos. Pueden ser ultrasonidos o lavadoras que son termodesinfectadas. La limpieza manual, los elementos de limpieza que se utilizan son, en el caso de los cepillos pueden, lo que van a, permiten la remoción de toda materia orgánica del instrumental. Los cepillos pueden ser variados, de acuerdo a su uso, pueden ser más angostos para aquellos lúmenes de dispositivos médicos, gruesos, en el caso de lo que estoy mostrando en la imagen. Después tenemos los elementos de protección, que los elementos de protección constan en una bata impermeable, guantes para el lavado de material y máscara, que lo que hace es actúa como barrera frente a los aerosoles que se desprenden en el cepillado, en el lavado. Si bien el lavado de material se hace bajo superficie del agua, bajo agua, hay veces que se generan aerosoles y esos aerosoles deben evitarse para proteger como seguridad operativa del operario, del técnico en esterilización que esté realizándolo. Bueno, la limpieza manual, ¿en qué consiste? Bueno, en la acción mecánica del cepillo, el agua y el detergente enzimático. El detergente enzimático se prepara una solución, como dijimos, y se empieza a hacer una remoción con acción mecánica, con un cepillado bajo el agua hasta que se observe totalmente limpio. Luego de la limpieza manual, obviamente se pasa a una eliminación de todo el residuo que haya entrado de detergentes enzimáticos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Por favor, apáguelo porque está haciendo un poco de interferencia y no lo podemos silenciar desde... Ok, sigamos. Sigamos. Los elementos de limpieza tienen como requisito agresivos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, evitar el uso de cepillos de acero es fundamental, ya que los cepillos de acero generan estrías, material, dañan la capa pasiva del instrumental, y eso después es depósito de materia orgánica, que generalmente termina dando biofilms y son más difíciles de remover. Y eso compromete la seguridad del paciente. Por eso siempre se utilizan, o se deberían utilizar, cepillos de poliamida, para evitar dañar lo que es la superficie material. Ok, otro de los elementos que es muy importante también para el tratamiento instrumental es la renovación del instrumental. Que se utilizan desincrustantes. Por ejemplo, hay una foto que se observa de un instrumental quirúrgico que fue sometido a un incrustante, generalmente a base de ácido fosfórico, que no se debe hacer habitualmente porque estos son tratamientos agresivos, pero que generan una remoción segura de todo lo que son los materiales, la remoción de todas sus sustancias orgánicas. Las lavadoras por ultrasonido, ahora vamos a entrar en la parte de mecánica. Bueno, el lavado de ultrasonido se lleva a cabo generando pequeñas burbujas por ultracavitación
que es la interacción con el instrumental quirúrgico a lavar, y esto genera, estas vibraciones hacen que se desprendan todas las suciedades. Todo tipo de suciedad se desprende. Esto hay que tener en cuenta qué tipo de producto médico o dispositivo médico se va a utilizar y si es compatible con este método de limpieza, porque muchas veces determinadas ópticas se dañan al utilizar este tipo de lavado. Como desventaja de este método, tiene que todo el material sale mojado. Bueno, las termodesinfectadoras. Las termodesinfectadoras constan en 15 etapas. Tiene una etapa donde hay una limpieza con agua fría, que lo que genera es la remoción de las sustancias, lo más grueso vendría a ser que ha quedado en el instrumental. Es importante que se haga con agua fría. ¿Por qué? Porque garantiza que no se fijen después la materia orgánica cuando pasamos al segundo paso, que es la limpieza con agua a 40 grados y detergente. Esto hace que la actividad del detergente sea óptima y que la limpieza sea efectiva. Hay un enjuague para eliminar todo el resto de materia, de detergente, todo, se va eliminando absolutamente todo. Después está el secado del material y hay una termodesinfección que asciende la temperatura hasta los 25 grados con aire caliente, filtro EPA que también viene en el equipo, para generar el material seco y termodesinfectado. O sea, este es el equipo. Como desventaja, se puede decir que los materiales que tienen suciedades más, digamos, impregnadas, a veces cuestan más con este tipo de métodos de limpieza. El secado se realiza con alcohol 70 y con aire comprimido. También se puede usar con paños, se puede efectuar con paños que no desprendan pelusas, y también con el aire, con ayuda de aire comprimidos. Otra vez secadoras, que son equipos que lo que se mantienen en 40 grados aproximadamente, y que van generando la eliminación de toda la humedad. ¿Y para qué se hace el secado? Bueno, justamente para evitar la corrosión del instrumental y las manchas que pueda llegar a obtenerse si el material no se seca. Bueno, entramos en lo que es desinfección y asepsia. Bueno, ambos se encargan de lo que es la destrucción de los microorganismos, destruyen todo tipo de microorganismos, excepto las esporas, y se diferencian en sus usos. ¿Por qué? Porque el desinfectante se va a utilizar sobre objetos inanimados, mientras que el antiséptico se va a utilizar en objetos animados. Ahora voy a explicar un poco más este tema. La antisepsia. Los antisépticos son productos, bueno, químicos que se aplican sobre tejido vivo, o sea, sobre la piel, tranquilamente es un antiséptico, que tiene la finalidad de eliminar o inhibir los microorganismos patógenos. En este caso pueden ser soluciones tópicas, alcohol en gel, el alcohol 70, el más conocido, después tenemos la iodopovidona, el agua oxigenada, todos actúan como antisépticos, eliminan o disminuyen los microorganismos, pero siempre sobre tejido vivo. Ahora bien, la desinfección, un desinfectante en sí, es un producto que elimina la mayoría de los organismos patógenos, pero no elimina esporas y no es esterilizante. Algunos desinfectantes, vamos a ver después, que con un determinado tipo de exposición pueden actuar sobre esporas, pero son algunos. Acá se ve un ejemplo de lo que es la limpieza de una superficie, para mostrar bien la diferencia entre asepsia, antisepsia y, bueno, desinfección. Bueno, los desinfectantes, factores que afectan a su actividad. La limpieza de los artículos es fundamental y crucial para garantizar que los desinfectantes tengan buena acción. La limpieza inactiva, si no se encuentra un material con una limpieza exhaustiva, resto de materia orgánica inactivan la efectividad del desinfectante. A su vez, la humedad excesiva también afecta a la actividad. ¿Por qué? Porque la humedad excesiva puede diluir a lo que es la acción del desinfectante y no puede hacer su acción. Tipo y nivel también que afectan a la actividad, depende del tipo de
de desinfectante va a tener una acción, un amplio rango de acción sobre microorganismos. Bueno, el tiempo, la temperatura y el pH también van a afectar de acuerdo a la exposición entre el agente y los microorganismos. Entonces, ¿cómo elegimos un desinfectante más adecuado para nuestro uso? Bueno, hay un sistema de clasificación que lo establece Pauling, donde brinda las herramientas para seleccionar el desinfectante apropiado según la interacción entre el dispositivo y el paciente. Entonces, el contacto con el cuerpo, por ejemplo, el método de destrucción y la clase de artículos. Piel intacta, el método de destrucción para los microorganismos es un nivel bajo y el artículo se lo considera no crítico. En cambio, cuando entramos con las membranas mucosas, el nivel de destrucción debe ser un nivel alto y la clase de artículo es semicrítico. A su vez, cuando entramos en cavidades estériles del cuerpo, el método de destrucción que se necesita abordar es la esterilización, ya que el artículo es considerado crítico. Y ahora voy a hacer hincapié en cada uno de ellos. Dijimos, artículos no críticos. Están en contacto con el paciente. Caso del esfigmomanómetro, más conocido como aparato para medir la presión, o el termómetro mismo. Requieren una desinfección de bajo nivel, esto con alcohol 70 se puede realizar, se puede efectuar, ya que va a estar en contacto con la piel y no es suficiente con un método de desinfección de este tipo. Los artículos semicríticos son aquellos que están en contacto con las membranas mucosas intactas. Caso, como ya lo vimos, de los endoscopios. Los endoscopios pueden ser altos o bajos, de acuerdo si van a tener a través del tracto gastro o a través del colon, de acuerdo a su clasificación, se los considera con un nivel de desinfección alto. Se necesitan realizar una desinfección de alto nivel. Y después tenemos los artículos críticos. ¿Qué son los artículos críticos? Son los instrumentos o objetos que se van a introducir de manera directa al torrente sanguíneo u otras cavidades estériles. ¿Es el caso? Bueno, como vemos, ahora vemos lo que es el instrumental quirúrgico, pinzas, tijeras, todo lo que esté en contacto con las cavidades estériles, agujas también pueden ser. Todos estos materiales, estos dispositivos médicos, productos médicos, van a requerir una esterilización para garantizar que no vamos a introducir un cuerpo extraño o una espora, un organismo que pueda llegar a sobrevivir, que son los más resistentes, a la introducción del paciente. No vamos a comprometer la salud del paciente. Los desinfectantes de bajo e intermedio son, por ejemplo, los compuestos amonios cuaternarios, el cloruro de salconio, son utilizados para la desinfección de superficies, pisos, paredes, mobiliarios. Estos tienen la ventaja de que tienen un cierto efecto residual, pero a su vez se inactivan fácilmente. Y su mecanismo de acción es desnaturalización de proteínas. Así es como generan la muerte celular. Ya está. Otros desinfectantes de nivel bajo e intermedio es el alcohol etílico e isopropílico. El alcohol etílico preferentemente se utiliza a una concentración del 70%. La desinfección de los esfigmomanómetros, como había comentado, espéculos, termómetros, que generan, van a generar también la desnaturalización de todo lo que es las proteínas en los microorganismos. Y bueno, los otros que tenemos, los otros desinfectantes que presentamos son los halógenos, el grupo de los halógenos, los cloros, los iodoformos, también se utilizan para desinfección de superficies, que son los más antiguos, los que más conocemos. También se inactivan frente a la presencia de materia orgánica, y bueno, van a desnaturalizar proteínas e inhibir acciones enzimáticas fundamentales para los procesos de...
Bueno, los desinfectantes de alto nivel tenemos tanto el glutaraldehído, que se utilizan para desinfección de endoscopios, flexibles, fibras ópticas, o el ortoftaldehído, que el ortoftaldehído también se utilizan para las mismas funciones, nada más que son de nueva generación y tienen un método más rápido y eficaz. Algunos compuestos de ortoftaldehído, de acuerdo a las marcas, el fabricante sugiere que en exposiciones mayores de 6 horas generan muerte de las esporas, o sea, actúan como esterilizantes, pero son exposiciones que no se realizan en la realidad. Y bueno, el mecanismo es la alquilación de proteínas. Entonces, lo primero que se debe garantizar, como dijimos, es un correcto lavado del dispositivo, en este caso el endoscopio, un correcto lavado. Una vez que uno lava correctamente el endoscopio, se procede a enjuagarlo en agua apirógena, después se lo sumerge en estos desinfectantes de alto nivel, tanto el glutaraldehído como el ortoftaldehído, donde tienen un tiempo de exposición, y luego de eso se hace un enjuague con agua pirógena para eliminar todos los residuos de este desinfectante y usarlo de manera segura. El glutaraldehído necesita generalmente, depende de la marca, pero muchos vienen con un activador, en cambio el ortoftaldehído ya viene directamente para usar, y tienen una vida útil más o menos de 28 días aproximadamente, cada uno. Bueno, entonces, hay que tener en cuenta esto, y es fundamental, que se puede limpiar sin desinfectar, utilizar, pero lo que nunca se puede hacer es desinfectar y esterilizar sin limpiar. O sea, la limpieza es fundamental. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, vamos, antes de seguir con lo que son los temas, a ver si hay alguna pregunta que podemos responder. ¿Hay algunas preguntas que se pueden hacer sobre el método de limpieza que hayan quedado? Yo quería saber, puede ser que tenemos en el mercado glutaraldehído con y sin surfactante, las diferencias en el uso. Bueno, Juliana, tiene que ver particularmente en que el surfactante lo que le da el plus a lo que es el desinfectante de alto nivel es que facilita más disminuye la tensión superficial entre el instrumental y facilita más la acción del glutaraldehído. Prácticamente tiene que ver con eso. Pero te lo voy a buscar bien y después te voy a pasar la info exacta. No, perfecto, pero o sea, generalmente siempre se usa con surfactante. Sí, pero algunas empresas, en el caso de, por ejemplo, la marca Centex, por decirte, viene con y sin surfactante, y muchas veces, bueno, es una cuestión de decir, la mayoría vienen con el surfactante. Claro, porque una vez llegó confundido y la verdad no sabía qué hacer, si lo podía usar o si lo devolvía. ¿Me escuchan a mí? Sí. Yo tengo una duda, mi nombre es Karina Telesco, quiero hacer una pregunta. En relación un poco a lo que dice Juliana, vienen con surfactante y sin surfactante y además con activador y sin activador. Eso también me gustaría que lo aclararan. Nosotros, por ejemplo, glutaraldehído compramos con activador y sin activador, generalmente siempre con surfactante. Y también nos ha generado algunas dudas en relación a esto que decía ella, de en qué caso se usaría sin surfactante. ¿Cuál sería el beneficio de usarlo sin activador, digamos? Esta pregunta después la vamos a seguir en la mesa redonda y que siga Juliano porque no podemos hacer interacción, estamos con un problema. Sí, porque hace eco, no se escucha. Después, todas las preguntas, tramítalas que las vamos a responder en la mesa redonda. ¿Puede ser? Bueno. Bueno, si me permiten, les voy a aclarar algo. ¿Me escuchan? Si ustedes, el glutaraldehído, a medida que ustedes
abren. Si ustedes lo inactivan, ¿sí? Y lo dejan tapado en el frasco, se conserva, no se inactiva. Si ustedes ese glutaraldehido, porque pueden hacer economía de glutaraldehido. Por otra parte, muchos farmacéuticos creen que proveyendo el glutaraldehido al quirófano, con eso ya está cubierto y está asegurada la desinfección. No es así. Tendrían que ir al quirófano y asistir a ese proceso de desinfección y se darían cuenta que está muy lejos de haber sido una desinfección de alto nivel. De ahí que es tan importante que el farmacéutico especialista se ocupe de esterilización y en lo posible concentre todas estas actividades en el servicio de esterilización y que el material descontaminado sea trasladado al lugar de uso en forma aséptica. Ahora, en la actualidad, referente a los fibroendoscopios, en Europa se estuvo, y acá se está promocionando por parte de Matarchana, esterilizar los fibroendoscopios por por formaldehído en los equipos de Matarchana. Por otra parte, nosotros estuvimos haciendo experimentos con el ozono. El ozono, como es un gas de alto poder oxidante, evidentemente sería genial poder utilizarlo como desinfectante de alto nivel. Y tendríamos que avanzar con la investigación comprobatoria. Hasta ahora lo hemos hecho con productos médicos envasados. Y el ozono penetra bien, los indicadores biológicos dan negativos. Quiere decir que si se pudiera reemplazar en el futuro el proceso de desinfección de alto nivel en forma húmeda, o sea, con líquidos, sería un avance. Pero todo esto solamente es garantía si el producto primero fue lavado y desinfectado, decontaminado adecuadamente, lavado y secado perfectamente. Esto hasta acá como agregado. De cualquier manera, estamos disponibles para consultas que nos mandan mail. Gracias. Me voy a presentar, ya está ahí en el Power, soy Lenarduzzi Giuliano, farmacéutico, y bueno, he hecho la especialidad, si bien no estoy recibido, bueno, estamos interiorizando un poco más en la temática. He incursionado un poco en el rubro gracias a Pedro, que me ha invitado, y bueno, hemos cursado y hemos aprendido muchas cosas, y muchas cosas nos han quedado por aprender, así que bueno, estamos acá. Bueno, vamos a empezar con lo que es método de esterilización. Comentar ahora, Pedro ya nos hizo una breve introducción de lo que es todo el proceso en realidad de lo que es la esterilización. No necesariamente la esterilización es el proceso en sí de esterilización, no sé si los paré un poco. Pero bueno, empieza o con un producto nuevo o con un producto de reuso que va por toda la etapa que ya nombramos, y terminamos en lo que es la esterilización. Yo le voy a presentar un poquito de esta parte. Inicialmente, objetivos, como ya dijimos, productos médicos nuevos o reutilizables. El objetivo final es conseguir que estén libres de microorganismos. Un poco de lo que
se define en realidad lo que es el método de esterilización, es que es un proceso validado, o sea, no es un proceso que tenemos en una máquina, por así decirlo, en donde nosotros seteamos, comienza el proceso, termina y nos olvidamos de todo. Bueno, eso es un poco lo que realmente a mí me atrapó para seguir con la especialidad, y es que tiene toda una serie de, una puesta a punto que es muy importante en el proceso, que implica muchas cosas. Después, a medida que vayamos avanzando sobre los distintos, las distintas imágenes, yo le voy a ir tirando algunas cositas. Y bueno, finalidad de este proceso validados, dijimos obtener un producto libre de microorganismos, y bueno, y ahí seguimos. Bueno, algo muy importante que ahora lo vamos a ir sumando, o sea, vamos a ir sumando distintos conceptos, es que la esterilidad de un producto no puede ser demostrada de manera absoluta, por eso se va a definir en términos probabilísticos, donde, o sea, lo vamos a definir con lo que se llama el coeficiente de seguridad de esterilidad, que tiene que ver con o sea, la probabilidad de que tiene un dispositivo médico luego de atravesar un ciclo de esterilización, de que el mismo tenga algún microorganismo viable. Yo ahora le voy a comentar un poco los antecedentes. Esto es algo un poco que o sea, me pareció simpático más que algo entretenido, un poco de lo que hablamos de Hipócrates. Nos fijamos un poco en la fecha, o sea, es 460, 370 a.C., donde se consideraba ya la importancia de irrigar las heridas y limpiarse las manos con uñas con agua hervida o vino. Yo particularmente lo puse por el vino, básicamente. El agua hervida casi no me interesaba, pero bueno. Después pasamos a Galeno, seguimos antes de Cristo, donde lo tenemos como fundador de la cirugía experimental, y algo muy importante, que eran los instrumentos que utilizaba para atender a los gladiadores. Seguimos con más antecedentes. Yo le hice, tengo varias transparencias con antecedentes. Ustedes si se aburren me pueden llegar a decir y salteamos un poco el tema. Bueno, en la Edad Media ya estamos después de Cristo, tenemos un amplio margen de años donde vemos que, o sea, lo que es plagas y epidemias se trataban con distintos productos químicos. Y había una vaga idea de lo que eran las bacterias. Después pasamos a Girolamo Francastoro, que describe, o sea, la teoría del contagio por 3 medios, y esto nos da la idea de lo que son los microorganismos en sí, y su aporte tanto en lo que sería la transferencia de enfermedades, y bueno, no las voy a mencionar, las voy a pasar rápido. A lo mejor después nos vamos a detener en algo un poquito más interesante para hablar. Después tenemos a Antoine Leeuwenhoek, que las personas que por ahí han cursado la carrera no hace muchos años, sé que hay un profesor de la facultad que lo describe, y bueno, él fue la persona que creó el primer microscopio. Denis Papin, otra persona que hace sus aportes, que lo que hace es crear un digestor de vapor, que es algo similar a lo que sería, o lo que es una olla a presión. Seguimos. Lazaros, no me importa tanto el nombre, sí me importa por ahí el año.
donde estudia la efectividad del calor en la deconstrucción de bacterias y esterilización de líquidos. William Henry, que, bueno, él diseñó un esterilizador sellado de calor seco e investigó un poco el gas, un gas, bien, en su aplicación en la iluminación y en la desinfección con calor. Perdón, me voy a detener 2 segundos para admitir a algunas personas que quieren ingresar y seguimos. Bueno, llegamos a Louis Pasteur, persona conocida por nosotros, bueno, que demostró básicamente que el calor podría detener el crecimiento de los microorganismos. Fue el creador de la pasteurización, fue el que inicia. Postuló también la participación de las bacterias en distintas enfermedades y contribuyó a los cimientos de lo que es la asepsia de la quirúrgica moderna. Y bueno, otro aporte importante es que algunos microbios, o sea, demostró que algunos microbios resisten a temperaturas mayores a 100 grados, como lo es el Bacillus subtilis. Bueno, por acá en 1880 llegamos con Charles Chamberlain, que crea lo que es el primer autoclave. Esto es un equipo que es relativamente viejo, sí, podríamos decir que es viejo, pero bueno, como sabemos, en las instituciones de salud predomina este tipo de equipos, que la verdad que, bueno, después más adelante le puedo hacer alguna reseña más, pero bueno, la idea es que no podemos ejercer demasiados controles, como sabemos. O sea, lo que tenemos abajo es un depósito de agua, una rejilla, se cierra, se empieza a calentar, empieza a evaporar el agua, tiene una espita que permite la salida del vapor. Una vez que es continuo, se cierra y lo único que vamos a controlar a posteriori es la presión. No nos va a dar mucho más información acerca del método. Por eso, no solo por eso, sino porque también no contiene lo que es una etapa de secado, como son los autoclaves de hoy en día. Por lo tanto, al finalizar el método, el material se humecta. Entonces, bueno, la idea es que un poco se vaya sustituyendo este tipo de tecnología, pero bueno, como sabemos, la demanda es muy amplia y los recursos, demandas infinitas, recursos demasiado finitos, por así decirlo. Uy, seguimos con antecedentes, me puse un poco pesado. Bueno, lo pasamos, porque no es demasiado interesante. Vamos a Robert Koch, considerado el padre de la microbiología. Hace soporte con lo que son los medios de cultivo sólidos, demostró la causa de la tuberculosis, o sea, el aporte inicialmente lo que es, o sea, una micobacteria, o sea, una bacteria que posee algunas características un poco particulares que lo diferencian de otro tipo de bacterias. Así, un gram negativo, gram positivo, como vimos en micobacterias van por otro camino, tienen otras características y demandan otras cosas. Uso antiséptico por parte de Robert Koch. Seguimos. Una persona en 1885 ya hablaba de técnicas asépticas, y fue el primero en utilizar un esterilizador para lo que son los campos quirúrgicos. Seguimos, o podemos detenernos acá. Lo que es él recomienda en lo que es esterilización, en su época, aumentar la capacidad de lo que es la capacidad germicida, agregando bicarbonato de sodio. Bueno, vamos a pasar un poquito. Frank Meleny estableciendo los estándares de control funcional y supervisión continua de las técnicas estériles en las áreas de operaciones. Importante.
promueve la mejora en los diseños de los esterilizadores, aporte importante. Y bueno, esto 1933, comienza en Estados Unidos la comercialización de vapor, 1929 se reconoce como agente antibacteriano el óxido de etileno, y bueno, sistema de peróxido de hidrógeno en 1980. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el ámbito de aplicación. Voy a admitir a unas personas más. Silenciamos, seguimos. Si no, no vamos a llegar. Bueno, aplicación de lo que es el ámbito farmacéutico de los procesos de esterilización, elaboración de medicamentos estériles, parenterales, colirios, pomadas, por diversos métodos, algunos de ellos líquidos, que también lo vamos a tener como dentro de la caracterización de los métodos. Va a ser un método mecánico que es filtración, que por ahí lo podemos ver para lo que son colirios y parenterales, que bueno, se aplica un poco. Yo no voy a profundizar, le hago una mención general, no voy a profundizar en filtración, pero bueno, la idea es que se aplique a sustancias o a preparados que no soportan el calor o tienen alguna otra incompatibilidad con algún método de los más conocidos por nosotros, o lo que luego le voy a mencionar. Elaboración de productos médicos estériles, jeringa, catéteres, todo lo que sea estéril, que podemos tener en una institución médica, textil, reprocesamiento de productos médicos, arriba elaboración industrial, producto nuevo, reprocesamiento de productos médicos, lo que vamos a ver en las instituciones de salud, tratamiento de material contaminado y eliminación de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos. Bueno, vamos a ver algunos conceptos que tenemos que abordar para luego seguir con los métodos de esterilización. Uno de ellos es el nivel de garantía de la esterilidad, sobre la letalidad del método y la compatibilidad con los productos médicos. Bueno, vamos a hacer así. Nivel de aseguramiento de la esterilidad, que es el SAL. Bueno, como ya dijimos, o sea, no vamos a poder controlar sistemáticamente la ausencia total de los microorganismos, por eso la esterilización, el concepto se va a definir en bases probabilísticos, y bueno, el objetivo es en el nivel de garantía de la esterilidad, o sea, se establece un valor que bueno, que yo ya se lo mencioné antes, que es, o sea, el límite para considerarlo estéril, se busca que la reducción sea de 10 a la menos 6. En el caso de la sobreletalidad, esto es que, bueno, que demostrar que los procesos de esterilización tienen la capacidad para inactivar un inóculo altamente concentrado de 1 millón, o sea, de ese valor de 10 a la 6, que va a ser la reducción en 10 a la menos 6, juego de palabras. Y bueno, los microorganismos de pruebas son aquellos que son altamente resistentes al método. Entonces un poco por eso se denomina lo que es la sobreletalidad. Y bueno, la compatibilidad tiene que ver, bueno, con que un producto médico después de la esterilización sigan siendo funcionales y seguros. Es algo fundamental. Por ahí, dentro de lo que es un producto nuevo, va a estar investigado por ahí por la industria. En lo que sucede en las instituciones de salud, lo que vamos a ver es que no todo está estudiado, por lo tanto nosotros tenemos que investigar un poco y bueno, consultar bibliografía, y bueno, eso creo que es la parte interesante un poco de nuestra incumbencia dentro de lo que es esterilización. Algo breve de lo que es también, antes de ingresar, cinética de inactivación microbiana. Como vemos, hay una gráfica con decrecimiento exponencial.
Eso tiene que ver con la aplicación más que nada de un procedimiento térmico. Y bueno, lo que vamos a definir, que es el valor D, que bueno, es una reducción, o sea, en realidad es un delta T, o sea, es el tiempo en realidad en minuto necesario para reducir en un 90% o en una unidad logarítmica a una temperatura. Por lo tanto el D va a ser específico en realidad de cada bacteria. Y bueno, como vemos acá, es una medida de la resistencia de los microorganismos al proceso de esterilización. ¿Cómo varía? Es decir, si nosotros aumentamos es una cuestión de lógica, o sea, si hablamos de un delta T o de un rango de tiempo, si aumentamos la temperatura, por lo tanto vamos a estar disminuyendo D. Obviamente que si la bacteria es más resistente al método, por lo tanto va a aumentar ese tiempo de inactivación, por lo tanto el D aumenta. Y otro de los valores que quería nombrarles hacia grandes rasgos es el valor Z, que tiene que ver con la variación de temperatura para modificar el tiempo o ese valor en una unidad logarítmica. En una gráfica tenemos, por lo tanto, un delta T, ¿sí? Un delta T, y bueno, esto va a ser un poco, panorama general, va a ser necesario para que nosotros podamos definir lo que es, o poder aplicar y diseñar un método de esterilización y que sea satisfactorio. Bueno, acá les voy a dejar un poco una imagen que tiene que ver con la resistencia. Creo que por ahí un poquito ya hay algunos que por ahí conocemos. Hoy nombré micobacterias, esporas, priones son los más resistentes. Seguimos. Clasificación de Spalding tiene que ver un poco con los productos, o sea, es una clasificación un poco reducida. Creo que hoy en día define límites que en realidad por ahí no son tan estrechos, no son tan visibles dentro de la familia de los productos médicos, pero ya se los nombró como para que tengan una idea. A veces podemos tener el paso de un producto médico desde un nivel semicrítico, no crítico, es algo un poco, está ahí, hay ciertas cosas que no las podemos definir dentro de uno u otro. Se lo dejo así como panorama general. Espérate, ¿puedo pedir un poquito de agua? Sí, perdón. Bueno, clasificación de Spalding, lo pasamos. Y nos vamos de lleno ya a lo que son métodos de esterilización. Lo que hice acá, bueno, es ampliamente darle un pantallazo: método físico, radiación no ionizante, rayos UV, me faltó el punto, radiación ionizante, rayos gamas. Con el posgrado hemos hecho, le comento, así también los incentivo un poco a realizar la especialidad. Creo que es muy interesante. Y en varias oportunidades hemos ido a Buenos Aires porque o sea, hay otra industria, hay cosas que nosotros por ahí acá en la zona no lo vamos a ver. Uno de ellos fue ir a Ionic, que Ionic es una central de esterilización por rayos gamma. La verdad que es muy interesante. Perdón, sigo. Bueno, métodos mecánicos, se los mencioné: filtración esterilizante, calor húmedo, calor seco. Métodos químicos, gaseosos, vamos a ver peróxido de hidrógeno, óxido de etileno, líquidos, glutaraldehído y ácido peracético. Como esterilizante van a ser bajo ciertos parámetros, si no los vamos a tener, como ya lo nombró Pedro, dentro de lo que es como dan desinfectantes de alto nivel. Bueno, ¿de qué va a depender un poco lo que es la elección del método de esterilización?
que el método, o sea, tenga un amplio espectro, que sea un método rápido, de gran poder de penetración, compatible con los productos médicos, que sea tóxico, que no dañe el medio ambiente, que sea amigable para el medio ambiente, que puedan monitorizarse. Es fundamental, como hablamos como les mencioné también anteriormente, lo que es un equipo, perdón, se me voló de la mente. Bueno, esto es el esterilizador, que yo le dije que no podíamos, perdón, bueno, seguimos, ahora ya me voy a acordar y se los voy a mencionar, o sea, validar, que pueda monitorizarse, o sea, que se pueda validar y que lo podamos llevar, que podamos hacer un seguimiento a través de indicadores. Y obviamente que sea costo-beneficio positivo, eso creo que es lo que más le interesa a las instituciones. Y bueno, a veces uno piensa, básicamente, como decía una profesora de farmacología, que el árbol a veces nos tapa el bosque, y nos pasa esto de que realmente siempre se tiene en cuenta, o mayoritariamente, lo que es costo-beneficio, y muchas veces no tenemos en cuenta otras cosas, como lo es la disponibilidad del material y el paciente, el cuidado del paciente, el cuidado del personal que está en esterilización, de las personas de los médicos que están en quirófano, que manipulan los productos médicos. Bueno, vamos rápido a lo que es calor seco. Bueno, es un método utilizado para insumos médicos que son tanto resistentes al calor o que no soportan la humedad. Bueno, mecanismo de acción, el agente esterilizante es el aire caliente que cede, perdón, estaba leyendo rápido, pensé que había un error de concepto, que cede lo que es el calor a través de convección, que son dos métodos que por ahí, o sea, son los dos métodos de transferencia de energía: convección a través de un fluido como es el aire en este caso, y conducción mediante una vía sólida. Por eso, o sea, por fuera vamos a tener convección, por dentro de la carga va a ser por conducción. Bueno, un poco el mecanismo de acción, que es la desecación de la célula, efecto tóxico por elevados niveles de electrolitos, proceso oxidativo, fusión de membranas. Algo que le quise poner acá es una comparativa, que después lo vamos a ver con vapor húmedo, o sea, debido a que el aire es un mal conductor del calor, requiere ciertas condiciones, rápido, 25%, o sea, de todo el ciclo vamos a utilizar 25% para alcanzar la temperatura, 50% es el proceso en sí de esterilización y 25% extra que se va para asegurar la eliminación de los microorganismos, más lo que es la parte que tarda en enfriarse el material. La esterilización por calor seco está prohibido en un número creciente de países. Esto es algo muy importante debido a sus propiedades fijadoras y malos resultados en comparación con la esterilización de vapor. Bueno, lo que tenemos como equipo, tenemos lo que es las estufas de convección natural y estufas de convección forzadas, que son las recomendadas. Esto tiene que ver un poco con que el aire, o sea, que es el que transmite el calor, muchas veces va a generar distintos estratos que van a tener distintas temperaturas, por lo tanto, lo podemos resolver con una estufa de convección forzada que nos va a garantizar que una homogeneidad del calor en toda la cámara. Importante, esto lo vimos en un curso que tuvimos hace poco, y digo, esto tiene que estar en la diapositiva, es que la normativa IRAM delimita el tamaño para ambas cámaras. O sea, que sea por un método u otro. Yo acá le agregué algunas imágenes, un poquito una estufa vieja que tendrá un regulador del termostato, una luz verde que será de encendido, rojo que se encenderá
durante el calentamiento y supongo que se apagará, o sea, supongo que ese tipo de estufa, perdón, voy a admitir a otra persona, funcionará así. Seguimos. Estufas, admitir. Otra estufa un poquito más nueva, que ya tiene un display con una botonera que nos permite setear la temperatura, el ciclo apropiado, y algo un poquito más grande, que esto, bueno, tenemos acá el nombre del fabricante, y bueno, lo mismo, o sea, un display con botoneras que, para elegir el ciclo. La diferencia con la anterior, por eso lo puse, es que esta tiene emite un ticket donde va describiendo las variables del proceso, que, como vamos a ver, es un poco fundamental. Esto se lo copié tal cual de un vendedor, no importa cuál, pero bueno, como para explicarle que todo este tipo toda esta metodología que se utiliza generalmente no está librada al azar, donde cada uno hace lo que quiere, sino que están intervenidos por normativas nacional, como puede ser IRAN, internacional, lo más conocido que es ISO, que delimita cómo deben ser o qué características deben poseer este tipo de esterilizadores. Yo ahí le puse acero inoxidable de 316, o sea que con pulido sanitario, bueno, tiene paneles desmontables para facilitar la limpieza, el sistema de calefacción, tiene circulación forzada, tiene filtro de EPA, parte del aire que va a ingresar a la cámara tiene que estar filtrado, porque si no vamos a estar contaminando algo que queremos esterilizar, y esa no es la idea. Ahí está. Otra característica, o sea que va a tener un panel en la cual nosotros vamos a poder setear distintos métodos, distintas características que puede presentar la estufa. La impresora alfanumérica matriz de punto, que nos va a registrar distintas variables. Podemos tener el carro interno, perdón, y un portacarro que es externo, y bueno, las empresas te lo dan, si uno adquiere un equipo, te lo da con una cierta calificación, que va a ser parte de nuestra validación. O sea, la validación está compuesta por la calificación de instalación operacional de performance, y bueno, después habrá que determinar quién lo hace y quién no, pero bueno, básicamente vamos a necesitar de eso, como ya dijimos. El proceso de validación es el proceso de esterilización es un proceso variado, así que sí o sí vamos a necesitar de eso. Y puede haber un software de gestión que lo va a hacer rápido. Aplicación de las estufas, como sabemos, material termorresistente, material de vidrio, porcelana, de aluminio, instrumental quirúrgico, cromado, niquelado, esmaltado. Puede haber también, o se da en las instituciones, que haya material viejo, de acero inoxidable, que se sigue usando, acá está, que no es recomendado, sí para vapor. No es recomendado para estufa, pero bueno, se sigue haciendo, se sigue utilizando este método para esterilizar esos insumos. Polvos termorresistentes, como son los talcos, soluciones oleosas, estos, bueno, por vapor no van a ir, así que bueno, lo vamos a hacer por este método. Aplicaciones, no aplica. Material textil, como ya sabemos, para gomas, por la resistencia, silicona, instrumental óptico, eléctrico, e instrumental de acero inoxidable, preferentemente, al igual que textil y algunos otros, y todo lo que nosotros podamos elegir o que sea resistente, irá a vapor. Esto es una breve imagen de lo que es un poco el ciclo, el calentamiento, la esterilización propiamente dicha, y bueno, la fase de enfriamiento. Bueno,
Etapas del ciclo, ya un poco ya se lo describí. Seguimos adelante, variables de proceso, no vamos a tener mucho, sí vamos a tener el tiempo, la temperatura, y acá le puse un poco los ciclos, a grandes rasgos, 160 grados 2 horas, 180 grados 1 hora. Siempre lo que se prefiere son ciclos cortos y a mayor temperatura. Eso las imágenes iban antes, me fallaron. Bueno, controles de procesos, vamos a tener controles físicos, que en el caso lo vamos a tener, la idea es que lo tengamos con impreso en un ticket. Nosotros eso lo vamos a poder adosar a nuestro registro o a nuestra planilla de control de proceso diario, así que es muy importante. Controles químicos, generalmente son cintas que viran o cambian de color ante la exposición al agente esterilizante, e indicadores químicos. Indicadores químicos. Hace poco estuve en una charla que dieron a Esculap, que es una empresa que tiene instrumental quirúrgico con Brown, y ellos mencionaban un poco, permiso, las dos variantes que hay a nivel mundial sobre lo que es validación de los métodos, donde Norteamérica, América Latina, consideraba como la variación del proceso el solo hecho de utilizar indicadores biológicos, y donde no en toda Europa, pero en buena parte, ellos tenían la vertiente, que es como debería ser, de que un método validado no solo va a ser poder agregar un indicador biológico. Controles de proceso. Bueno, el indicador biológico, le puse unas imágenes. Estos vienen de esta manera, donde vamos a tener dos tubos, donde uno trae la espora que es resistente al método, con una población por lo menos de 10 a la 6, que es nuestro SAL, o límite de aseguramiento de la esterilidad, y otro tubo, no sé si lo estoy nombrando bien, pero con el medio de cultivo. Luego de la esterilización, lo que se hace es enviar el tubo que contenía la espora a cultivar con el medio de cultivo, para verificar si el ciclo, ¿no? El método fue satisfactorio o no. Obviamente, si hay crecimiento microbiano, no lo va a hacer. Ventajas del calor. Bien, no es corrosivo para metales e instrumentos, permite la esterilización de polvos y sustancias no acuosas, no deja residuo tóxico en el material. Las desventajas: requieren largos periodos de exposición y acelera el proceso de envejecimiento del material quirúrgico. No sé cómo estoy con el tiempo. Vamos a pasar a calor húmedo. Bueno, media hora, vamos a ver si terminamos. Si no, en 15 minutos. 15 minutos, bueno. Y después tenemos que contestar las preguntas. Pero si no podemos, perdón, esto es una charla abierta, podemos dejar las preguntas, como ya dijimos, vamos a hacer las presentaciones, y lo podemos hacer en la mesa redonda, y así estamos todos. También puede haber a lo mejor algunas preguntas que ocasionalmente que nos puede pasar de que no la podemos saber, o que por no estar dentro del trabajo, porque, o sea, esterilización, como ya vamos viendo, o sea, incumbe muchas etapas. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado estar trabajando en un lugar y donde, por ejemplo, la parte de limpieza y desinfección no se hacía ahí, así que, bueno, algunas cuestiones yo la puedo tener un poquito más teórica, y bueno. Igual por la cucaracha me están soplando de que quieren hacer una devolución respecto a la pregunta de hoy, así que bueno, le vamos a dar el espacio.
Yo voy a seguir, termino donde termino, después veremos si en algún otro momento podré tener la oportunidad para seguir, o veremos si le acercaré el material, o en la mesa redonda a lo mejor podemos discutir algunas cuestiones más. Básicamente lo que sigue es todo teórico, yo puedo ir agregando algunas cosas que también lo podemos ir resolviendo en la mesa redonda. Perdón, tengo que admitir a más personas. Seguimos. Esterilización es método es el más común y es el al que todos, siempre que podamos, vamos a remitir el material. Es el método de elección, básicamente. De calor húmedo, básicamente vamos a hablar de vapor saturado. Mecanismo de acción, como ya dijimos, la agente esterilizante va a ser el vapor saturado húmedo, y por lo tanto vamos a trabajar, como dice en la diapo, a temperatura superior a la atmosférica, que esto nos va a permitir conseguir una temperatura superior a los 100 grados, que es lo que nos va a interesar. Bueno, ¿cómo seguimos? La energía absorbida por el vapor, o sea, es transmitida a la superficie de la carga, eliminando así las bacterias o los microorganismos. Un poco del mecanismo, o sea, lo que hace producir es un poco la desnaturalización, coagulación proteica, fusión de lipomembrana y ruptura de DNA y RNA. La gran capacidad de absorber energía por parte del vapor, a diferencia del aire seco, lo hace un método más eficiente. Quiero agregarle cosas, pero no sé si hacerlo en este momento porque no recuerdo si lo puse más adelante. Bueno, acá le dejo una imagen de un autoclave chico de mesada que se denomina, una cámara interior de sección circular, lo mismo con un ingresor material, algo un poquito más grande. Esta es otra de las imágenes que la he tomado con mis propias manos y con mi propio celular. En una de esas visitas a Buenos Aires visitamos una empresa que es Hochner, gracias a la doctora Elga, que conoce a todas las personas del rubro de esterilización. Así que bueno, en ese día lo que hicimos fue una recorrida donde nos mostraron un poco lo que es la producción de un autoclave y bueno, yo ahí para que vean a grandes rasgos, más o menos, o sea, donde tiene un display donde vamos a setear, hay una cámara de distintos volúmenes, tenemos una impresora matiz de punto que nos va a ir dando un ticket con algunas variables, tenemos un reservorio de agua previo al ingreso de lo que es el calderín, y bueno, me pareció interesante y se lo quería mostrar. Por ahí no todo el mundo tiene la posibilidad de ver estas imágenes y bueno, se las puedo compartir. Algo un poquito más cerca, esto es en otra de las fábricas que hemos visitado en Buenos Aires, y bueno, no me voy a detener demasiado y seguimos. Está buena esta imagen como para poder después describir cosas del autoclave. Lo que vimos recién son autoclaves de uso hospitalario, son una escala, ¿no?, pequeño y medio volumen. Tenemos algo un poquito más grande, que es un esterilizador industrial, y algo así que también son industriales. Y bueno, el otro día estaba mirando televisión y vi que este tipo así de autoclaves lo usan para esterilizar las latas de sardina. Justo estaba haciendo zapping y me llamó la atención y me detuve. Bueno, partes de un equipo, seguimos adelante porque si no se nos va a extender. Equipo autoclave, versiones. Esto también lo saqué de la página de un vendedor, como para que vean que puede ser de simple o doble puerta.
de simple, o sea, el material ingresa y sale por el mismo lugar. Doble puerta, se dan algunas centrales de esterilización que tienen dividido las áreas, respetando a raja, o sea, no sé si sería rajatabla, pero que las condiciones edilicias permiten que el material tenga una unidireccionalidad. Mismas condiciones del acero, pulido, puerta deslizante, un sistema de control PLC que, bueno, en muchos casos se puede llegar a programar, lo que es un ciclo. Además, o sea, los autoclaves de fábrica ya vienen con distintos ciclos, que uno con presión de un motor se pueden setear. Después esta parte de electrónica o de informática más que nada permite hacer variantes a algunos métodos o crear métodos. Seguimos, programas, bueno, textiles, termolábil, quirúrgico para priones también. Seguimos, ciclos de equipo autoclave, ciclos de, o sea, seguimos con las características del vendedor, que tiene desde Bowidic, desde hermeticidad, me están apurando. Posibilidad de guardar el ciclo programado, impresoras y, bueno, algunas cuestiones de seguridad. Accesorios opcionales, carro de carga y descarga, programas para líquido, ablandadores de agua. El ablandador de agua es muy interesante, o sea, como agente esterilizante, dentro de lo que son, supongamos, óxido de etileno, peróxido de hidrógeno, nosotros adquirimos el producto que te lo da el fabricante con cierta especificación, con cierta calidad. Nosotros en autoclave vamos a estar trabajando con nuestro agente esterilizante, va a ser agua de la red, o sea, va a ser agua potable, por lo tanto nosotros tenemos que garantizar de alguna manera ciertos requisitos a nuestros agentes esterilizantes por cuestiones de seguridad, o seguridad operativa. Creo que después hay una charla de seguridad operativa, a lo mejor le van a poder ampliar un poco más, pero bueno, nuestra puerta de ingreso de agua tiene que presentar cierta característica que nos van a ayudar perdón, sigo admitiendo personas. La verdad que estamos muy contentos, muchas gracias a todos por participar, y bueno, queremos que esto sea un poco una puerta de entrada a algo mayor. O promulgamos un poco una participación un poco más amplia de los farmacéuticos en la esterilización. Seguimos. ¿Cómo sigo? Bueno. Bueno, es el método de elección, eso ya se los dije, un poquito de la aplicación, material textil, campos, sábanas, compresa, camisolines, material no tejido, material de curación, apósito, gasas, compresas, vendas, instrumental quirúrgico de acero inoxidable, de aleación, instrumental de vidrio, porcelana, gomas y plástico termorresistente. No aplica para soluciones oleosas y grasas, polvo, que ya dijimos lo vamos a hacer por calor seco, instrumental quirúrgico cromado o niquelado, artículos eléctricos, todo el material que no tolere la exposición al calor y la humedad. Un poco de las fases, esto lo vamos a saltear, lo vamos a hacer un poco rápido. Algo de lo que es una visualización de lo que es el ciclo, donde hay ¿cómo estamos? Perdón, ¿cómo estamos con el tiempo? Dale, sí. Bueno, en la etapa inicial, donde la idea un poco es ir paulatinamente eliminando el aire, para hacer a través de ciclos de vacío, como vamos viendo. En la línea amarilla es la presión atmosférica, por debajo vamos a tener la línea azul que nos va indicando los vacíos, y ese aumento de temperatura es la inyección del vapor a la cámara. Luego, una vez que logramos tener la cámara repleta de vapor, se da lo que es la esterilización. Etapa posterior de la esterilización propiamente dicha, se da la apertura de una válvula que permite el escape del vapor, y luego se procede a una mayor extracción
mediante una bomba de vacío, lo que a su vez permite pasar a una presión subatmosférica, permitiendo que los residuos que puedan llegar a quedar de humedad puedan volatilizarse de manera rápida y evitar que el material quede húmedo. Esto es otra gráfica que podemos ver cómo varía la presión. La línea celeste es cómo varía la presión fuera de la carga. Pasamos un poco de los ciclos a grandes rasgos, vamos a tener, por ejemplo, 121 grados, 15 o 30 minutos a una atmósfera, y esto, el otro es, estos son rangos, 132 a 135, 3 o 4 minutos a atmósfera, dependiendo el material y qué es lo que resiste. Variables, acá vamos a tener, aparte del tiempo y la temperatura con calor seco, vamos a tener la presión y la humedad. Bueno, controles físicos, controles químicos, un poquito más de lo que vimos, controles biológicos. Estos son autocontenidos, tenemos dentro del mismo dispositivo vamos a tener el medio de cultivo y la espora separado por un vidrio. Luego de la esterilización lo que se procede es incubar a una cierta temperatura, algo a grandes rasgos que hay o sea, indicadores rápidos y indicadores que tardan 48 horas, y bueno, va a ser algo fundamental para que nosotros podamos finalizar o dar por aprobada el material que puede o no estar en cuarentena, que ha sido esterilizado. Bueno, acá les dejo un poquito algunas imágenes. Voy a seguir. Bueno, acá me están diciendo que por la cucaracha, que todo el material va a quedar a disposición, así que bueno, tranquilos. Indicadores biológicos, seguimos. Algo muy importante que se dan en lo que es autoclave, que es un indicador de clase 2 que es específico del proceso, que determina el correcto funcionamiento de la bomba de vacío y la evacuación del aire de la cámara, que es fundamental. Como ya vimos, en calor seco, el agente esterilizante, el aire, como sabemos, el aire no es un buen conductor, por lo tanto, en este proceso nos va a intervenir en cuanto a lo que es la transferencia de calor a los distintos dispositivos. Entonces es necesario verificar que nuestra bomba de vacío funciona y que produce que funciona correctamente y nos va a dar una buena evacuación del aire dentro de la cámara y también dentro del material que vamos a procesar. O sea, puede, supongamos, un paquete de material textil, o sea, no es que solo va a tener un contenido de aire en superficie, sino que lo va a tener dentro. Entonces es necesario que todo ese aire que esté sea eliminado. Bueno, y esto es un proceso, es un indicador que se realiza, es una prueba que se realiza comúnmente al inicio del día, que bueno, nos va a dar la pauta de que la bomba está funcionando y luego de eso vamos a proceder. Perdón. El paquete, este paquete, o sea, nosotros lo podemos hacer o lo podemos adquirir, esto de una marca específica, y tenemos un proceso no satisfactorio donde la bomba no funciona, o sea, en realidad el indicador es color, supongamos en este caso amarillo, un resultado satisfactorio con un buen funcionamiento de la bomba, estaríamos en el caso del medio, donde hay vira de color amarillo a negro, y cuando tenemos dudas o no ha sido satisfactorio o tan satisfactorio, después habrá que ver por qué, estaríamos en el tercer caso, donde presenta un viraje parcial. Factores que afectan el proceso, como ya
ahí corto. La eliminación incompleta del aire, vapor sobrecalentado que se da en ciertas condiciones, y la preparación inadecuada del material en la cámara. Eso es un factor fundamental. Y también va a depender, seguimos. Bueno, la eficacia, vamos a las ventajas. Requiere tiempos y temperaturas menores que las estufas, es efectivo, es económico, es rápido, no deja residuos en el ambiente y en el instrumental y en los productos médicos. No es tóxico para el operario, como dije, tampoco para el ambiente, es amigable ecológicamente, estoy repitiendo. La mayoría de los materiales son autoclavables y bueno, es sencillo para operar y monitorizar. Lo que no se puede esterilizar, se los dejo, y bueno, y ahí vamos a cortar porque no estamos pasando de horario. Así que bueno, después las diapositivas van a quedar a disposición. Aceptamos un poco de todo, aceptamos que nos hagan preguntas, así como también que nos puedan aportar algunas críticas como para mejorar. Y bueno, ahora vamos a finalizar la charla, y yo ahora le voy a dejar unos minutitos con Pedro, que él le va a hacer una devolución. Bueno, espero que le haya gustado, y bueno, quiero generarle un poco esa incertidumbre en el que la esterilización es ese proceso en el cual un poco teórico, y que hay un montón de cosas que están escondidas detrás, que bueno, no todo el mundo sabe. Así que bueno, cualquier duda, consulta, estamos a disposición. Bueno, ¿cómo procedemos? Cuando él se conecte, yo me activo. Ok. Bueno, quería responder la pregunta que planteó Juliana, Becarina, con respecto a al glutaraldehído, al desinfectante de alto nivel, porque a veces seleccionamos con o sin surfactante. Bueno, lo que respecta al glutaraldehído con surfactante, tiene como coadyuvante un tensoactivo que facilita lo que es la remoción de la materia orgánica, además. ¿Por qué a veces se elige sin surfactante? Bueno, tiene que ver a veces con los equipos procesadores automáticos, que la espuma que se genera con el agente surfactante incompatibiliza el proceso. Es por eso prácticamente. Generalmente siempre que se puede y que se haga de manera manual, se elige con surfactante. Y en lo que respecta, que también hizo Karina la pregunta sobre la activación, el producto cuando se fabrica se hace a un pH, a un determinado pH, y tiene una durabilidad aproximadamente de 24 meses. Una vez activado dura 28 días. ¿Por qué la activación? Está relacionado para que se genere el ajuste del pH, llevando a la actividad óptima del glutaraldehído. Es por eso que se activa. En el mercado local solamente tenemos glutaraldehído con activador, y por lo menos no tengo el conocimiento que haya algunos que sean sin activador. Así, por ejemplo, el Cyexopa, que es el ortoftaldehído, que ya viene como activado. Pero bueno, esa era la inquietud. Y bueno, y otra pregunta que habían realizado era sobre el ácido fosfórico, en verdad, sobre cuáles son los desincrustantes que están en el mercado. Bueno, hay una marca francesa que tiene un desincrustante a base de ácido fosfórico, que es compatible con todo lo que es el instrumental quirúrgico de acero inoxidable, y bueno, tiene algunas incompatibilidades con otros productos, los cuales no se recomienda su uso. Por eso hay que conocer la composición del material y obviamente la recomendación del fabricante, si es apto o no para eso. Bueno, esas eran
un poco las preguntas que quedaron pendientes. No sé si tienen otra más. Pedro, La verdad que... ¿Sí? ¿te puedo decir algo? Esto que contestaste bárbaro, que me aclaras del surfactante, pero en el mercado nuestro nosotros tenemos glutaraldehído sin activador. El de IMH hospitalar es sin activador. Nosotros compramos de los dos, por eso siempre tengo esa duda, pero existe en el mercado con y sin activador. Yo actualmente no tenía conocimiento de que había Claro. de este tipo de glutaraldehídos. Es Generalmente, mucho más costoso, incluso sin activador que con activador, mucho más costoso. quizá también Pero, por la formulación, exacto. claro, y es como que justifican muchas veces que el vencimiento no tendría vencimiento, o sea, tendría el vencimiento de 24 meses. Entonces Bien. usan en pequeñas cantidades y no hace falta inutilizar una cantidad que se vencería a los 28 días. Pero siempre queda la duda, digamos, de la utilidad o no de eso. Por eso yo les preguntaba a ustedes, que seguramente son más expertos que yo no lo tengo muy claro. Esa marca que nombraste es una marca importada, no es algo de mercado local. El IMH se consigue igual en el mercado local, Sí. pero bueno, en sí los que se hacen para ajustar el pH y llevarlo a una actividad a través de bicarbonato, que lo que hace eleva el pH óptimo, y bueno, y el otro es anticorrosivo, el otro componente que se utiliza. Justamente hay algunas formulaciones que sí se realizan, pero bueno, es totalmente diferente. Generalmente lo que es glutaraldehído se consigue con activador. El caso del ortoftaldehído es distinto, porque es de nueva generación, tiene acción más rápida, es más efectivo, es otra presentación. Pero bueno, esa era un poco la aclaración, y el CONI sin surfactante está a veces relacionado con el método que se va a usar de contaminación. Muchas veces se utilizan equipos procesadores, y bueno, están contraindicados para esto. Pero bueno, lo voy a buscar a la info que me dijiste, que la verdad, Victoria, que no estaba al tanto de eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Puedo acotar algo? Sí, obvio. Bueno, yo lo que quería comentar, porque recién ahí creo que fue Karina que decía que por ahí nosotros somos más expertos, como nosotros le mencioné antes, o sea, el posgrado también nos dio ciertas herramientas en las que nosotros después podemos ir trabajando, pero no siempre esterilización implica todo. Y bueno, y igual está bueno que nos hagan ese tipo de preguntas, porque también nos sirve para crecer a nosotros, que por ahí no estamos en ese ámbito de trabajo, y la verdad que puedo decirle, yo por ejemplo no lo sabía, de hecho nunca estuve en contacto con la parte de limpieza y desinfección, entonces hay ciertas preguntas que podrían no haber respondido. Así que bueno, y gracias. Gracias a todos los participantes. Bueno, gracias Juliano, gracias Claudia, gracias Helga. La verdad que es muy importante la participación, y nos motiva mucho que hayan sido tantos los que participaron de esta capacitación, de esta primera jornada, o sea, de este primer módulo de la jornada, porque quedan 3 módulos más que son muy, pero muy interesantes: el sistema de trazabilidad, quedan la parte de seguridad operativa, que es increíble también la cantidad de detalle e información que hay sobre el tema, y bueno, obviamente la mesa redonda, que también después lo vamos a ver, así que les agradecemos por su participación, por su tiempo, así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, y bueno, damos por finalizada la charla hasta el jueves que viene. Bueno, hasta luego.